Durante estas semanas próximas, comenzando el día de hoy, vamos a iniciar una nueva serie que los pastores hemos titulado Transformados por su gracia. Y el propósito de esta serie, hermanos y amigos que nos acompañan y que les invitamos a que lo sigan haciendo durante las próximas semanas, es estudiar la vida de 8 personajes que fueron transformados en su relación con el Señor. Después de que ellos entraron en contacto con Él, sus vidas cambiaron. Y tenemos pues esa intención de mostrar que esa relación con Jesús transformó sus vidas. ¿Y por qué esta serie? ¿Por qué transformados por su gracia? Pues porque la presencia de Jesús impactó la vida de hombres y mujeres en medio de circunstancias tan únicas. Vamos a ver a lo largo de esta serie que Dios tocó el corazón de hombres y mujeres y les llevó a sus pies a través de una gracia compasiva, pero a través también de una verdad que ellos no pudieron resistir. Y cuando ellos tuvieron contacto con el Señor, cuando ellos le conocieron, sus vidas fueron transformadas. Y fueron transformadas en medio de circunstancias tan interesantes como las que voy a introducir el día de hoy. Precisamente en medio de circunstancias políticas tan adversas, en medio de circunstancias religiosas tan deterioradas, había un caos social que parecería que el evangelio jamás florecería en corazones así en medio de estas circunstancias. Pero lo que vamos a ver es que la gracia inmerecida de Dios y floreció en los corazones que estaban listos, atentos, necesitados de su palabra. Por eso es que transformados por su gracia tiene ese propósito de mostrarnos también a nosotros que si nos ponemos en las manos de Dios, que si tan solo disponemos nuestro corazón para amarle, para conocerle, para profundizar en su palabra, definitivamente nosotros también seremos transformados por esa gracia inmerecida. Y vamos a cerrar con nuestro domingo de resurrección. Ese día cerraremos la serie, estaremos también estudiando algunos personajes propios de ese día y vamos a ver que Dios obró en medio de hombres y mujeres que a pesar de conocerle, a pesar de amarle, a pesar de haberle visto hacer milagros, llegó un momento en el que su corazón se endureció y se detuvieron. Y Dios, por la gracia, por esa gracia inmerecida y por esa presencia santa de nuestro Señor Jesucristo, les llevó por un caminar hasta que sus corazones fueron transformados. Así que les animo, hermanos, que no se pierdan esta serie, que la compartan. Estaremos compartiendo 4 hermanos esta serie y yo quiero animarles, ¿verdad?, que compartamos a través de las redes sociales. Los audios se están entregando en nuestro grupo. Si usted no sabe que tenemos un grupo donde los audios de las predicaciones se entregan de manera semanal, búsquenos en nuestras redes sociales y ahí también estará disponible el enlace para que usted se pueda unir y nuestros mensajes, ¿verdad?, están ahí siempre en las redes sociales para compartir durante este tiempo y permitir también de esta manera que la gracia inmerecida de Dios se muestre a quienes lo necesitan. Así que ya se ha leído la porción de este día, Lucas capítulo 10. Y voy a pedirles entonces que vayamos a Lucas capítulo 10. Y el primer tema de esta serie es Zaqueo, cuando la riqueza material no sacia la sed espiritual. Cuando la riqueza material no sacia la sed espiritual. Zaqueo es un personaje muy conocido. De hecho, los que crecimos en la iglesia cristiana tenemos imágenes aquellas, ¿verdad?, donde las maestras de escuela dominical usaban unas figuras y había que colorear a Zaqueo ahí trepado en un árbol y nos contaban la historia y pareciera que esa historia es únicamente de interés infantil. Así que cuando escuchamos historias como el arca de Noé, ¿verdad?, la de Zaqueo, por ejemplo,
Pensamos que esa historia debe ser contada a nuestros hijos durante la escuela dominical para entretenerlos mientras los padres escuchamos la palabra del Señor. Pero esta mañana usted se va a dar cuenta que Zaqueo tiene mucho más que ver con nosotros, los adultos, que ser una simple historia para niños y entretenerles. Zaqueo es el hombre que va a tocar algunas fibras de nuestro corazón. Zaqueo es el hombre que nos va a enseñar que cuando hay disposición para buscar al Señor, el Señor es presto, el Señor escucha, el Señor ve el clamor del corazón. Así que vamos a ir a Lucas capítulo 19. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿Dónde se desarrolló esta historia? ¿Cuáles eran los elementos que acompañan a esta historia que no están en el texto? Quiero pedirle, por favor, que escuche Lucas capítulo 3, versos 1 y 2 en la Nueva Traducción Viviente. Ahí está en su pantalla en este momento. Dice: era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite. Y Lisanias gobernaba Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. ¿Por qué quise leer primeramente esta porción? Porque este es el mundo donde se desarrolla esta historia. Y quiero poner estos minutos un contexto político y religioso, porque Lucas es tan detallista en estos dos versos que nos van a arrojar luz, y si nosotros estudiamos este texto, por lo menos tenemos un panorama general, vamos a entender por qué sucede esta historia de esta manera. Lo primero que quiero compartirle es que Tiberio César reinó del año 14 al 37 después de Cristo. Un historiador de su tiempo dice que aborrecía las religiones orientales y en especial la egipcia y judía, y por encima de todo albergaba un temperamento depresivo y una mentalidad perversa. La historia dice que él renunció a su reinado y se apartó. Y cuando él se apartó, se entregó a una perversión sexual que un historiador dice él se deleitaba en aquello tan perverso que incluso sus súbditos ni siquiera se atrevían a mirar. Así que era un hombre, también era un hombre con mucha estrategia militar. A él se le atribuyen varias conquistas. Pero este hombre era el que gobernaba el imperio romano en los tiempos cuando nosotros comenzamos a ver el ministerio de Juan, que se desarrolla, y luego unos meses después se desarrolla el ministerio de Jesús. Lucas nos da luz de otro personaje en el texto, Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? Bueno, era un hombre sin escrúpulos morales, que despreciaba a los judíos, que no tenía problema alguno en recurrir a la violencia para alcanzar sus objetivos y que era sensible a las presiones que pudiera poner en peligro su posición. Este hombre era el que era gobernador, era del área más cercana. Tenemos a Tiberio y luego tenemos a Poncio Pilato. La historia dice que tanto era su odio hacia los judíos que en una noche él introdujo algunas imágenes en Jerusalén para ser adoradas. El pueblo obviamente se levantó, hizo una manifestación pacífica y el asunto terminó.
En otra ocasión, él usó el dinero sagrado de los judíos para construir un acueducto. Los judíos entonces se volvieron a manifestar pacíficamente y él ordenó a algunos de sus soldados que se entremezclaran entre la población y comenzaran a golpear. Bueno, este era Poncio Pilato. De ahí tenemos al poder local dividido entre Herodes, Felipe y Lisanias. Esta era la distribución política, la que había en ese tiempo. Pero además Lucas nos arroja otro detalle. Dice que Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. ¿Por qué dos? ¿Por qué se menciona a dos? Es muy interesante. Anás era el sacerdote que tenía el control sobre el sumo sacerdote de ese tiempo. Cuando él fue depuesto, él tenía 5 hijos que le sucedieron. Y en este momento, Caifás, su yerno, era el sumo sacerdote en turno. Sin embargo, quien controlaba todo este asunto religioso era Anás. Es decir, él seguía teniendo su influencia, al grado de que los tratos a nivel político y religioso iban y venían. Es decir, Roma y la cúpula religiosa estaban conectados para poder manipular al pueblo a su conveniencia. Tanto así que en los tiempos que estamos estudiando el texto, dice el Señor Jesús que el templo se había convertido en cueva de ladrones. Anás había hecho de su posición, de su influencia, había usado la religión para corromperse, él se había enriquecido. Así que el asunto religioso estaba totalmente corrompido. Había gente que no creía ya en la religión. Había gente que ya no creía en la política. Este es el mundo en el que se desenvuelve esta historia que vamos a estudiar. Un mundo hastiado de sus políticos, un mundo hastiado de sus líderes religiosos. Y que uno pensaría, claro que en medio de ese mundo no puede haber gracia, no puede haber una manifestación de sinceridad, pero lo que nosotros vamos a estudiar esta mañana es que en medio de ese mundo hostil para la fe, Dios, en su gracia inmerecida, nos muestra que cuando hay un corazón dispuesto a buscarle, Dios se revela. Con esto en la mente, también quisiera entonces, a manera de contexto, hablar un poco de quiénes eran los publicanos. ¿Quiénes eran esos personajes que escuchamos una y otra vez y que se les asocia como pecadores, publicanos y pecadores? Casi uno no puede separar esas dos palabras, ¿verdad? Publicanos y pecadores. En nuestra mente ya van de la mano. ¿Quiénes eran? Bueno, ellos eran agentes judíos para la recolección de impuestos a su propio pueblo. Era una estrategia política. Era poner a los mismos judíos a cobrar impuestos a sus paisanos. Pero además, había subcontratistas privados en ese tiempo. Eran una especie de agentes fiscales a los que se les asignaba territorios extensos y por ello contrataban a otros judíos como empleados. ¿Esto qué producía? Pues un alto nivel de corrupción. Eso generaba en ellos una mala reputación debido al momento en que ejercían sus funciones. Los publicanos entonces eran judíos que les cobraban impuestos a sus paisanos para Roma. Pero quien tenía el poder podía hacerse de un territorio extenso y luego contratar a otros judíos y hacer lo mismo. El asunto es que ellos eran hombres corruptos, eran hombres ladrones, ellos incrementaban el porcentaje a los impuestos porque no había control. Y esa era una manera en que el Imperio Romano mantenía el control sobre ellos. Por lo menos había 3 impuestos. El primero era a la propiedad, que era el 1% anual. El otro impuesto era a las personas, 1 denario al año, de 14 a 65 años. Y también había un impuesto aduanero.
Cualquier persona que quería mover su mercancía dentro de esos territorios tenía que pagar impuestos. Y ya se imaginará el caos que esto generaba entre los publicanos y la población. El personaje que vamos a estudiar el día de hoy era un publicano. Su relación con el pueblo estaba totalmente marcada por el odio. Los líderes religiosos los consideraban impuros. Imagínense, eran hombres odiados, ni siquiera podían acercarse al templo, al lugar santo para ofrecer su sacrificio, porque ellos eran impuros. Pero con el pueblo, la relación con el pueblo les consideraban traidores. Así que eran hombres que ni pertenecían de un lado ni pertenecían al otro. Ellos se habían hecho de una fama tan terrible que cuando vamos a nuestro texto entonces, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó. Pero si esto fuera poco, todo lo que les he compartido hasta este momento, resulta que Jericó era una ciudad fronteriza y tenía un puesto aduanero y era una de las ciudades más prósperas de Palestina, ubicada en la parte más fértil de Judea y jactándose de tener un palacio herodiano. Otros impuestos a las ganancias también serían fuertes. Mire esta historia. Jesús llega a Jericó, una ciudad importante, una ciudad que vivía de los impuestos, una ciudad donde los publicanos, ¿verdad?, tenían ahí su reinito. Con esto en la mente, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Si usted se está preguntando por qué el texto nos da ciertos detalles, esta es la respuesta. Porque Jesús, porque la palabra quiere mostrarnos detalles de la persona que en un momento más va a ser transformada. Publicano, sinónimo de impuestos. Rico, sinónimo de corrupción. Jefe, sinónimo de explotador. Además de baja estatura, es decir, impedido por la multitud para ver a Jesús. Esto es lo que representa Zaqueo. La corrupción, el odio de sus conciudadanos, el menosprecio de los líderes religiosos. Pero es tan interesante que cuando él escuchó que Jesús iba por ahí, dice que corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Yo quiero llamar su atención en este momento. Zaqueo se apoyó en algo tan común de su tiempo, un sicómoro. Era una familia de los higos, pero eso era tan común en Israel. Pero cuando él vio que Jesús venía, él vio eso tan común de su tiempo y él dijo, quizá esto me pueda servir, y se subió, dice el texto, se subió al árbol. Solo para ver a Jesús, ni siquiera para entablar una conversación con él. ¿Y sabe por qué puntualizo esto? Porque Lucas dice que ni siquiera podía acercarse por causa de la multitud. Él no podía, ¿verdad? No podía hacer algo más. Yo me imagino que la gente, ¿verdad?, que lo veía decía, quiten a este, ¿verdad? Ahí viene el traidor, y se cerraban. Y él tratando de ver a Jesús, tratando de que denme permiso, pero ahora saben que el pueblo menospreciaba a hombres como él. Así que ¿cómo abrirle paso para que vaya a ver al maestro? Si este es un corrupto, si este es un ladrón, si este es un traidor, sirve para el imperio, ¿cómo vamos a abrirle camino para que vaya a ver a Jesús? Y seguramente en un momento inesperado para muchos, él se sube a un árbol, al sicómoro, algo tan común de su tiempo. Pero
suficiente para que Jesús lo viera. Si en este momento le preguntamos a la gente si cree en Dios, nos van a decir que sí. Pero es una creencia tan generalizada. Es una creencia de la cual se espera que no tenga frutos. Es una creencia de la cual se espera que no me comprometa con Dios. Sí creo en Dios, pero no quiero que Dios tenga algo que ver con mi vida. Sí creo en Dios, pero no quiero que su palabra afecte mi forma de vivir. Así que es una creencia tan común. Pero cuando Zaqueo echó mano de eso tan común, resulta que fue tan suficiente para que Jesús viera a Zaqueo. Y entonces sucede esto tan maravilloso en la vida de Zaqueo, que Lucas nos los pone en el versículo 5, en la segunda parte. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es urgente, Zaqueo. Y al estar leyendo el texto, hermanos, yo no sé cuánto tiempo, ahí me hice esa pregunta: ¿cuánto tiempo había pasado de que alguien llamara por nombre a Zaqueo? Seguramente lo veían caminar y decían: mira, ahí va el ladrón, ahí va el traidor, ni lo saludes. Seguramente cuando él tenía contacto, ¿verdad?, por los líderes religiosos, solamente miraba desprecio hacia su persona. Era el hombre, y juntamente, no solo él, si él tenía esposa, si él tenía hijos. Imagínense, quiero que piense en este momento: ahí va la esposa del ladrón, ahí van los hijos del traidor. ¿Se imagina cómo le cayó aquel día cuando Jesús pasó por ahí? Y dice el texto que Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo. Ya con eso era suficiente, hermanos. Con eso era suficiente para atrapar el corazón de ese hombre menospreciado, odiado. Con eso era suficiente. Y Jesús se atreve a dar un segundo paso y le dijo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Se imagina cómo se sintió ese hombre? Es que Él nos llama por nuestro nombre. Él nos llama por nuestro nombre. ¿Acaso Jesús no sabía quién era Zaqueo? Claro que lo sabía. Sabía en qué concepto le tenían. Sabía seguramente las muchas veces que intentó, ¿verdad?, honrar al Señor, pero los líderes religiosos tenían una barrera con él. Seguramente el Señor sabía la lucha que había en su corazón. Sabía el dolor emocional y espiritual de no ser como los demás. Sabía quién era Zaqueo y le dijo: necesito posar en tu casa. Zaqueo solo debía tomar una decisión: bajarse y abrirle la puerta de su casa. Entonces, dice el verso 6, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Quiero hablar de tres efectos de Jesús en la vida de Zaqueo. Número 1, gozo. 19:6. Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Probablemente, después de que su nombre fue pronunciado, Zaqueo encontró una conexión especial con Jesús. ¿Qué tiene este maestro que me llama por mi nombre y no por lo que los demás me conocen? ¿Qué tiene este profeta que quiere comer en mi casa? Cuando los líderes religiosos que ostentan una vida piadosa, hacen alarde de una vida piadosa,
ni siquiera se atreven a mirarme, ¿por qué este profeta está dispuesto a llamarme por mi nombre y posar en mi casa? Porque es el mismo que diría más adelante que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que Jesús estaba viendo en ese sicómoro era un hombre perdido. Era un hombre sin paz, sin esperanza, sin importar que delante del pueblo fuera el odiado y el despreciado, el impuro. Para Jesús, el hombre que se había subido, que se había apoyado en algo tan común de su tiempo como lo es el sicómoro, era un hombre perdido. Así que cómo no causarle gozo, dice el texto que descendió y le recibió gozoso. El verso 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Un segundo efecto en la vida de Zaqueo es el cambio de valores. Este hombre era conocido por su codicia, pero ahora delante de Jesús estaba diciendo, Señor, la mitad de mis bienes yo se los voy a dar a los pobres. Y quiero que vea el orden. No es, Señor, le voy a dar la mitad de mis bienes si tú vienes a mi casa. Es, tú has venido a mi casa y mis valores han cambiado. Esto es diferente. Ahora hay efectos visibles. ¿Se imagina si había pobres escuchando a Zaqueo? Dijeron, yo, en la lista, ¿verdad? Ahí primero a mí. Porque él estaba listo. Ya su corazón se había desprendido de lo material. Su corazón en ese momento, cuando tuvo un encuentro con Jesús, tuvo un cambio de valores. Si antes se regía por robar, ahora estaba dispuesto a desprenderse. Si antes él iba detrás de lo material y si tenía que pasar encima de sus paisanos para hacerlo, ahora le dijo al Señor, la mitad de todo eso yo se lo voy a dar a los pobres. Pero hay un tercer efecto. Dice la última parte del verso 8, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Sujeción a la palabra. ¿Sabe que en la ley de Moisés los mandamientos respecto a los que robaban eran obligados a regresar cuadruplicado lo que robaban? Y lo que él está haciendo es regresar a ese principio. Y él dice, y si en algo he defraudado a alguien, probablemente por no decir, y a los que he defraudado, porque delante del Señor estamos desnudos. Y se nos arruga el corazón poder mirar al Señor y decirle, Señor, la verdad es que sí te he defraudado, sí he robado. Pero en ese cambio de Zaqueo, él dice, Señor, yo voy a hacer esto, sujeción a la palabra. Es la presencia de Jesús la que transformó la vida de Zaqueo, que se vio manifestado en estos dos aspectos: cambio de valores y sujeción a la palabra. La presencia de Jesús hizo a un lado su sed por lo material, porque dice el texto que él era un hombre rico. Pero mire qué interesante, su riqueza no había saciado la sed de su corazón, al grado de que cuando supo que Jesús iba a pasar por ahí, se subió al sicómoro y trató de, no sé si en algún momento así como, ojalá me vea, ¿verdad? Aquí estoy. Y cuando Jesús justo pasó por ahí, le dijo, Zaqueo, desciende en este momento. Y él bajó y dijo, de aquí soy. Pero mire, la misma persona causó diferentes efectos. En la vida de Zaqueo, gozo, cambio de valores y sujeción a la palabra. Pero este fue el efecto en la vida de la multitud. Dice el verso 7, al ver esto, que Jesús estaba en casa, ¿verdad? De Zaqueo. Al ver esto,
Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿No seguían a Jesús? ¿No la multitud estaba siguiendo a Jesús? Cualquiera pensaría que los que estaban ahí, esa multitud que seguía a Jesús, era porque anhelaban una vida piadosa, una vida de verdad, de agradar a Dios y de honrar a Dios y de amar su palabra. Pero cuando nosotros vamos al texto, resulta que ellos condenaron a Zaqueo y condenaron a Jesús. Esta fue su reacción. Murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La multitud no seguía a Jesús para saciar su sed espiritual. Pero en medio de esa multitud, Jesús se encontró con un hombre que tenía sed espiritual. Por eso es que pasó por encima de todos los protocolos que ellos pensarían correctos y correctos delante de la multitud, y dijo: Zaqueo, ven, vamos y comamos. Y comieron, hermanos, y disfrutaron. Y quiero que piensen en este momento el tiempo que Jesús pasó con Zaqueo. Probablemente en más de una ocasión hubo momentos en los que Zaqueo se quedó callado. Probablemente en algunos momentos un par de lágrimas salieron de sus ojos. Probablemente en esa conversación él se vio confrontado con su estilo de vida. Pero ese día la gracia inmerecida llegó a su vida. La historia dice en el verso 9 y 10. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué está diciendo el Señor? Que aunque los líderes religiosos lo tenían por impuro, aunque el pueblo lo tenía por traidor, delante de Dios era un hombre necesitado de la gracia inmerecida. Y cuando él clamó por esa gracia, la gracia llegó oportunamente a su casa. No llegó de la forma que él esperaría. Llegó con una multitud, pero una multitud que no pudo experimentar esa gracia porque no la estaban buscando. A su casa llegó el Señor, tomó tiempo con él, su corazón fue transformado, y esta fue la declaración de Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa, hoy. Y quiero cerrar con el último verso que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe? Zaqueo tenía muchas excusas para su estilo de vida. Él tenía excusas políticas. La situación está bien feo y pues cada quien tiene que buscarle. Él tenía excusas religiosas para no buscar a Dios. Para su estilo de vida, él pudo haber dicho: pues ¿cómo? Si los líderes religiosos también son unos corruptos. También la religión está pervertida, así que yo, ¿por qué voy a buscar a Dios? Además, yo estoy bien, yo soy rico, yo tengo bien a mi familia. ¿Por qué debería? Pero cuando nosotros vamos al texto, nos damos cuenta que había algo en su corazón. ¿Sabe qué significa Zaqueo? Zaqueo significa puro, inocente. Así que cuando vemos la vida de Zaqueo, que él se sube al sicómoro, es una acción inocente, limpia, en el sentido de: yo solo quiero ver a Jesús.
No quiero otra cosa, solo quiero ver a Jesús. Y entonces se sube al sicómoro y esa acción tan inocente, tan limpia, tan sincera, fue suficiente para que Jesús le mirara a los ojos y le dijera: Zaqueo, baja. Quizá usted está en la condición de Zaqueo. Quizá se siente indigno para siquiera clamar al Señor por perdón por sus pecados. Quizá usted piensa que Dios no puede perdonarlo por todo lo que usted ha hecho, por todo lo que usted representa o por todo lo que le han hecho creer que usted es. No, tú ni vayas a la iglesia, ni ores, a ti el Señor no te escucha. Y probablemente usted se ha quedado con esa idea. Probablemente usted está en ese punto donde es tanto el estigma que carga sobre su persona que usted piensa que Dios ni siquiera se atreve a mirar su poquita fe. Yo espero que la historia de Zaqueo le haya mostrado que algo tan común, cuando es tan sincero, Dios lo toma en cuenta. Fe. Eso es todo lo que él puso en su corazón para subirse a un árbol y esperar a que pasara lo que pasó. Transformados por su gracia, en medio de un ambiente hostil para la fe, el primer personaje nos demuestra que cuando hay una necesidad, Dios se lleva la gloria para buscar al necesitado. Él dijo: vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Probablemente ese sea usted. Probablemente Dios ha permitido que usted escuche este mensaje porque usted está ahí en el sicómoro y Él está pasando y le está diciendo: desciende hoy porque necesito morar en tu casa personal. Y de la misma manera que Zaqueo tuvo que tomar la decisión, bajar o no bajar, esa es la decisión que usted debe tomar hoy. Abrir o no la puerta de su corazón para una relación con Jesús. Después de eso, Él hará cosas maravillosas en su vida. Así que yo le invito que este día, ahí donde usted está, hable con el Señor. Dígale: Señor, perdóname, límpiame. Yo quiero hoy tener un encuentro contigo. Yo he comprendido que tú has venido por mí, que Jesús descendió por mí. Y este día, sintiéndome indigno, sintiéndome pecador, sintiéndome no merecedor de esa gracia, este día yo solo clamo por el perdón de mis pecados. Hable ahí con el Señor y Él tomará esa sinceridad de su corazón para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Padre, gracias por la vida de Zaqueo. Gracias, Señor, por haber dejado su historia. Una historia que al principio es una historia vergonzosa, una historia llena de altibajos por causa de su función. Una historia, Señor, que nos alumbra respecto a lo que tú puedes hacer cuando el ser humano confía plenamente en quién eres tú. Y que esa confianza sea suficiente, Señor, para reconocer que tú eres el Salvador. Padre, gracias por habernos mostrado que en medio de un ambiente tan hostil para la fe de Zaqueo fue suficiente para nuestro Señor Jesucristo y concederle el regalo maravilloso de la salvación. Nuestra oración es que bendigas tu palabra, que dé fruto y fruto en abundancia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.